Bien, vamos a empezar a resolver ahora entonces el ejercicio 11 de la práctica número 6 para quinto de secundaria, ¿no? Y el ejercicio 11 tiene que ver mucho con estequiometría. El enunciado dice que hacemos reaccionar ácido nítrico concentrado en presencia de gas yodo y obtenemos ácido yódico, dióxido de nitrógeno y agua. Como todos sabemos, lo primero que tenemos que hacer en toda ecuación química es escribir correctamente las fórmulas de cada compuesto. Si nos equivocamos al escribir, lastimosamente no vamos a poder igualar, utilicemos el método que utilicemos. Ahora, una vez que hemos escrito correctamente, lo que debemos hacer para igualar por el método ion-electrón es ionizar, recordando que solo 3 sustancias se ionizan: ácidos, bases y sales. El resto de las sustancias van a tener como grado de oxidación 0. Comenzamos entonces con el ácido nítrico. El ácido nítrico es una sustancia que sí se puede ionizar. Ionizamos un ácido disociando el hidrógeno. Por lo tanto, el nitrato tendrá -1 y el hidrógeno +1. El gas yodo no es ni un ácido, ni una base, ni una sal, no tiene la capacidad de ionización. El ácido yódico puede ionizarse de la misma manera. Vamos nosotros desplazando el hidrógeno. Dióxido de nitrógeno tiene 0, como su nombre indica, es un dióxido, y el agua también tiene 0. Una vez que hemos ionizado las sustancias que sí se pueden ionizar, entonces ahora vemos quiénes han cambiado o se han transformado en otra cosa. Y el primero que podemos observar es el nitrato. De ser radical nitrato ha pasado a ser dióxido de nitrógeno. Entonces ese es un elemento que cambia y que nos interesa en este caso, ¿no? De ser nitrato -1 ha pasado a ser dióxido de nitrógeno con un grado de oxidación 0. Y otro que podemos observar es el yodo, porque de ser gas yodo, de tener estado gaseoso, ha pasado a ser radical iodato. Ahí están entonces las dos sustancias que van a cambiar, y como observarán ustedes, no hay otras sustancias más que varíen. Por lo tanto, trabajamos entonces en estas semiecuaciones que nos hemos planteado. Hacemos primero un balance de átomos y luego hacemos la carga. Aquí observamos que hay un átomo de nitrógeno, acá también un átomo de nitrógeno, no hay problema. Aquí tenemos 3 átomos de oxígeno y acá solo hay 2. Entonces, como estamos trabajando en un medio ácido, ese oxígeno que le falta le vamos a completar con agua, ¿no? Recuerden que el agua tiene por grado de oxidación 0. Entonces, con una sola molécula de agua habremos completado los oxígenos. 2 más 1, 3, 3. Pero aparecen estos hidrógenos, y esos hidrógenos los vamos a complementar con protíos que tienen carga positiva, ¿no? Y vamos a aumentar 2 protíos de hidrógeno. Abajo, aquí tenemos 2 yodos, aquí solo 1, entonces le aumentamos 2, y este 2 afecta también al oxígeno, tendríamos 6 oxígenos. Ya sabemos que como es un medio ácido, entonces la falencia de esos oxígenos los complementamos con aguas. Para poder completar esos 6 oxígenos aumentamos 6 aguas, ¿no? Con estas 6 aguas la cantidad de oxígenos queda igualada, pero aparecen los hidrógenos, son 2. Entonces eso complementamos con 12 protíos de hidrógeno que son cargas positivas. Una vez que hemos igualado los átomos, ahora sí nos metemos con la valencia. Aquí tenemos 2 positivos, aquí un negativo. Entonces si restamos 2 menos 1, nos quedará por valencia +1. Aquí hay 0 y 0. Entonces, de +1 está pasando a valencia 0. Si vemos, en este caso se está oxidando, está perdiendo electrones. Perdón, está ganando electrones, se está reduciendo. Por lo tanto, ¿no? Decimos este elemento se está reduciendo. ¿Cuánto se está ganando? Un electrón. Entonces, le quitamos el electrón que ha ganado. Aquí tenemos por valencia 0, porque 6 por 0 hacen 0, más 0, 0. Tenemos aquí 2 menos 1 menos 2 y 12 positivos. Entonces aquí tendríamos más 10. Como ustedes pueden observar, la valencia está pasando de 0 a más 10, por lo tanto este elemento se está oxidando, ¿no? Está sufriendo un proceso de oxidación, pérdida de electrones. Y para pasar de 0 a más 10 está perdiendo 10 electrones, por lo tanto le devolvemos los 10 electrones. Una vez que hemos hecho ese balance, ahora sí podemos tranquilamente nosotros realizar la multiplicación cruzada con los índices que hemos hallado de los electrones. Y multiplicamos. ¿Qué es lo que multiplicamos? Siempre el coeficiente estequiométrico. 10 por 2, aquí tendríamos ya 20 protíos de hidrógeno. Tendríamos 10 nitratos. Estamos multiplicando.
aquí tendríamos menos 10 electrones, aquí tendríamos 10 dióxidos de nitrógeno y tendríamos 10 aguas. Abajo, como todo es por 1, entonces nos va a dar lo mismo. Al multiplicar los coeficientes por 1, tendremos lo mismo, ¿no? Entonces, copiamos porque nos van a dar los mismos coeficientes estequiométricos. Una vez que hemos hecho eso, ahora sumamos miembro a miembro y simplificamos aquello que se pueda simplificar. Tenemos 6 moléculas de agua que bajan porque no hay con qué sumar, lo mismo que los 20 protíos de hidrógeno, lo mismo que el gas yodo, lo mismo que los 10 nitratos. El orden no va a afectar mucho porque al final vamos a igual tener que ubicar en cada caso. Menos 10 más 10 se van a cancelar, ¿no es cierto? Y siempre se tienen que cancelar los electrones. Aquí tendríamos 2 iodatos, tendríamos 10 dióxidos de nitrógeno, tendríamos 12 protíos de hidrógeno y finalmente tendríamos 10 moléculas de agua. Ahora nos fijamos, si hay algún término semejante que podamos reducir, pues los reducimos. Por ejemplo, las moléculas de agua, ¿no? Aquí nos quedarían 4 moléculas de agua. Por ejemplo, los protíos de hidrógeno, aquí tendríamos 8 protíos. No hay más términos semejantes que reducir, entonces ahora pasamos a estos índices que hemos encontrado a nuestra ecuación inicial. Tenemos 8 protíos de hidrógeno que corresponden en el ácido nítrico. Ahí están los protíos, le colocamos un 8. Al mismo tiempo nos han salido 10 nitratos. Entonces, como tenemos 2 subíndices al mismo lugar, escogemos el mayor. En este caso el mayor es 10. Se supone que esos 10 ya contienen a los 8 que están presentes. Tenemos un gas yodo, tenemos 2 iodatos, acá le aumentamos un 2, y tenemos 10 dióxidos de nitrógeno. Finalmente, 4 aguas, ¿no? Y con esos coeficientes, como ustedes pueden observar, igualará correctamente la ecuación. En este caso igualado. En otros casos tal vez tendremos que tantear, pero en este caso sí hemos logrado igualar correctamente la ecuación. Una vez que tenemos la ecuación igualada, ahora sí podemos realizar los cálculos estequiométricos que nos piden. Por ejemplo, en el inciso B nos dice, ¿cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor? ¿De dónde vamos a sacar esas respuestas? Simplemente de estas semiecuaciones que nosotros hemos colocado, ¿no? El nitrato se está reduciendo a dióxido de nitrógeno. Por lo tanto, este nitrato es el agente oxidante. ¿Por qué agente oxidante? Porque obliga a otros. Al reducirse obliga a otros, ¿no es cierto?, a reducirse. Entonces el nitrato está en el ácido nítrico. Por lo tanto, el agente oxidante, en este caso es el ácido nítrico. Primera respuesta, ¿no? Así como necesitamos el agente oxidante, también debemos determinar el agente reductor. El agente reductor en este caso es el gas yodo, porque este gas yodo se está oxidando a yodato, ¿no? Entonces el agente reductor es el gas yodo. Como pueden observar ustedes, muchas de las respuestas se las sacan simplemente del planteo que hemos hecho de las ecuaciones. Ahora vamos al inciso C, que nos pide trabajar estequiometría. Para eso necesitamos la calculadora y también necesitamos los pesos atómicos. Acá he sacado ya los pesos atómicos de los elementos que seguramente vamos a necesitar para resolver esta ecuación. ¿De dónde hemos sacado estos pesos atómicos? De la tabla periódica. Ahí están determinados. Y dice el inciso C, en la reacción de 5 miligramos de yodo gaseoso. Esta es la cantidad que estamos haciendo nosotros reaccionar. 5 miligramos de gas yodo. Y me pide calcular, ¿no es cierto?, cuántos gramos de ácido yódico, de este ácido, ¿no? Necesito los gramos de ese ácido. Entonces, de miligramos de yodo tenemos que pasar a gramos de ácido yódico. Y para eso vamos a utilizar los factores de conversión. Están en miligramos. No me conviene trabajar en miligramos. ¿Por qué? Porque los pesos atómicos están expresados en gramos. Entonces, de miligramo vamos a pasar a gramo, sabiendo que un gramo de yodo, según las equivalencias, tiene exactamente 1000 miligramos de yodo. Cancelamos los miligramos y ya estamos en gramos de yodo. De gramos pasamos a moles, utilizando el peso molecular. Como me habla del yodo, entonces utilizo el peso atómico del yodo. Ya sabemos que el peso molecular se lo calcula sumando los pesos atómicos.
El yodo es 127. Y esos 127 debemos multiplicarlo por 2 porque es la cantidad de átomos de yodo que están presentes. Y como peso molecular del yodo tenemos 254 gramos mol. Por lo tanto, el peso molecular nos indica que un mol de yodo tiene exactamente 254 gramos de yodo. Cancelamos los gramos, ya estamos en moles, pero estamos en yodo y necesitamos ácido yódico. ¿Qué vamos a utilizar para poder pasar de yodo a ácido yódico? Los coeficientes estequiométricos en relación de 1 a 2. Entonces nos dice que un mol de gas yodo están produciendo exactamente 2 moles de ácido yódico. Ahí está, ¿no? Mol, cancelamos con mol. Y ya estoy en ácido yódico, pero estoy en moles y necesito gramos. Para pasar de moles a gramos, nuevamente debemos calcular el peso molecular, en este caso del ácido yódico. ¿Y cómo se calcula el peso molecular? Sumando los pesos atómicos de las sustancias. El hidrógeno es 1, más 127 del yodo, más el oxígeno es 16, y 16 por 3 hacen 48. En total tendríamos 176 gramos mol. Por lo tanto, el peso molecular nos indica que un mol de ácido yódico tienen exactamente 176 gramos de ácido yódico. Cancelamos los moles y observen cómo hemos llegado a lo que nos está pidiendo el problema, ¿no? El determinar los gramos de ácido yódico. Entonces simplemente agarramos la calculadora y hacemos las operaciones que nos pide el ejercicio. 5 por 2 por 176, y ese resultado debemos dividirlo entre 1000 por 254. El resultado nos da 6,93, estoy redondeando, por 10 a la menos 3 gramos de ácido yódico. Ahí está la cantidad en gramos de ácido yódico que nosotros vamos a recoger en este caso. Como verán, para poder encontrar cálculos estequiométricos simplemente debemos plantearnos factores de conversión. Finalmente el inciso D. El inciso D nos pide calcular si hacemos reaccionar 5 gramos de ácido nítrico. Esta es la cantidad de ácido nítrico que estamos haciendo reaccionar, ¿no? Y lo que queremos saber es cuántos moles de dióxido de nitrógeno. Necesito saber de esta sustancia, los moles, ¿no? Pero además me da un dato importante. Me dice que estos 5 gramos de ácido nítrico tienen un 65% de pureza. Quiere decir que no todos estos 5 gramos son realmente ácido nítrico lo que va a reaccionar. Por lo tanto, en un primer paso, nosotros debemos sacar la pureza, 65%. ¿Qué nos está indicando? Que del 100% de ácido nítrico que estamos usando, solamente el 65% es realmente puro, lo que va a reaccionar. No olvidemos algo importante, un artificio químico importante. El porcentaje en masa se puede expresar en unidades de masa. En este caso, la unidad de masa que vamos a expresar es el gramo. Entonces decimos, por cada 100 gramos de ácido nítrico impuros, exactamente 65 gramos de ácido nítrico son puros. Al poder utilizar este porcentaje, aseguramos, ¿no es cierto?, que estamos utilizando el ácido nítrico que verdaderamente va a reaccionar. Entonces, como ya tenemos la pureza, hacemos los mismos pasos que siempre hemos hecho. Del gramo vamos a pasar al mol, ¿no? ¿Cómo pasamos de gramo a mol? Utilizando siempre el peso molecular. ¿Cómo calculamos el peso molecular? Sumando pesos atómicos, ¿no? El hidrógeno es 1, más el nitrógeno es 14. Y el oxígeno es 16, y 16 por 3 hacen 48. Por lo tanto, tendríamos 63 gramos mol como el peso molecular del ácido nítrico. ¿Y qué nos indica ese peso molecular? Que un mol de ácido nítrico tiene exactamente 63 gramos de ácido nítrico. Entonces cancelamos los gramos. Ya estamos en moles de ácido nítrico, pero necesitamos moles de dióxido de nitrógeno. Y para hacer ese factor de conversión debemos utilizar los coeficientes estequiométricos en relación de 10 a 10. Estos coeficientes
de acuerdo a la ley, a las leyes fundamentales, siempre nos indican los moles y nos van a permitir pasar en el factor de conversión de una sustancia a otra. Entonces decimos 10 moles de ácido nítrico, según la relación molar, están produciendo 10 moles de dióxido de nitrógeno. Cancelamos las unidades del mol de ácido nítrico y, como verán, ya hemos llegado al resultado, ¿no? A los moles de dióxido de nitrógeno que vamos a obtener. Entonces, acá ya podemos obtener el resultado de este tercer ejercicio. 5 por 65 por 10. Todo ese resultado lo dividimos entre 100 por 63 por 10. Entonces, ahí obtenemos el resultado que estamos buscando, ¿no? Exactamente obtendremos 0,051 moles de dióxido de nitrógeno, que es lo que nosotros vamos a recoger. Ahora, no olvidemos algo importante. Esto que estamos encontrando siempre es el rendimiento teórico. Teóricamente debemos obtener eso, no estamos prediciendo lo que vamos a encontrar. Muy bien, ahí está entonces la solución a este ejercicio. Espero que les haya servido. Muchas gracias. Será hasta una siguiente oportunidad.